¿qué ventaja tiene tener Bitcoin frente a otros activos, aún con el conocimiento del Estado? ¿Qué ventaja diferencial frente a otros activos tendría Bitcoin? Y luego, ¿cuáles son los inconvenientes que atribuís a que el Estado sea consciente, o sea, los riesgos, si queréis, los peligros, más o menos realistas, de que el Estado sea consciente a través de KYC de las Bitcoin que tenéis? Las ventajas está claro, que al menos hasta cierto punto nos perseguirá, pero ¿cuáles son los inconvenientes? Bueno, yo diría eso, en cuanto a las ventajas, es mucho más difícil expropiar Bitcoin que expropiarte una casa. Al final, si tú aunque quieres... sepan que tienes Bitcoin, aunque lo sepan, es mucho más difícil. Yo siempre comento esto con el caso del el oro de los creo que fue los checos, cuando invadieron los nazis y los checos tenían el oro allí y, bueno, y los nazis se hicieron con él y dijeron, bueno, como ahora esto es nuestro, pues ahora nos quedamos con tu oro. Si hubiesen tenido Bitcoin, pues podrían habérselo enviado a, no sé, a los ingleses para tratar de al menos velar por su defensa en el futuro. Y entonces esto con Bitcoin, pues aunque sepan que lo tienes, pues lo puedes sacar. Eso es una ventaja. Y en cuanto a los inconvenientes de que sepan que tienes, yo por eso veo esto más bien como, pues, hay varios gradientes, ¿no? De cuánto quieres que sepan y cuánto quieres que no sepan, ¿no? Y yo entiendo que es hasta cierto punto útil que haya Bitcoin que tengas que nadie sepa que tienes, por si realmente la cosa se pusiera muy fea. Claro. Claro, porque al final Bitcoin es, como se dice, no, dinero para enemigos. Si la cosa se pone muy mal, bueno, ahí es verdad que si nadie sabe quién eres, nadie sabe qué tienes, pues es más difícil que seas objeto de ataque. Pero por otro lado, habrá muchas personas, y es un caso de uso muy, muy necesario para muchos, que quieran usar ese Bitcoin, que igual no quieran desprenderse de él, pero sí que quieran usarlo como activo que respalde un préstamo, por ejemplo, y otra serie de utilidades que puede darte el tener ese activo que si no está declarado, pues no vas a poder usar. Claro. Entonces yo creo que existen ventajas e inconvenientes para ambos tipos de tenencias y bueno, cada persona tendrá que valorar qué es lo que prefiere. Yo por eso tampoco soy, o sea, aunque yo sea maxi de Bitcoin y prefiera opciones mejores de obtener Bitcoin y usar Bitcoin, entiendo también que hay casos de uso que mucha gente necesita y que necesitan de esa digamos, declaración de, oye, yo tengo Bitcoin y lo tengo, pues eso, guardado y ya está, y que todo el mundo lo sepa. No es ideal, porque, bueno, porque no es ideal, pero tampoco digamos que es puramente negativo. Claro. Incluso para despistar, ¿no? Puede ser útil declarar algunas, pero bueno, como señuelo, digo. Edu. Sí, no, las desventajas que yo le veo sobre todo a que el Estado tenga el registro del Bitcoin que tienes y dejas de tener, es que a diferencia de acciones o bienes inmuebles, el Bitcoin sí que puede representar una amenaza para la estabilidad del Estado, sí que puede representar una amenaza para su dinero, que es un escenario muy a largo plazo y igual no lo llegamos a ver, ¿no? Pero está ahí y puede llegar a serlo. Entonces, al Estado le asusta mucho más Bitcoin que le pueden asustar los inmuebles que tengamos alguno de nosotros. Entonces, por eso sí que veo cierto peligro, pero, sí que veo cierta ventaja en poder esconderlo. ¿El Bitcoin registrado realmente le asusta al Estado o no tanto? Bueno, igual ahora no, igual en un momento se da cuenta que todo el mundo tiene suficiente Bitcoin para comerciar con él. Pero mientras, o sea, imaginemos que hacemos una transición a una economía bitcoinizada totalmente, ¿no? Y todas las transacciones se hacen por KYC, quedan registradas. Ahí realmente el Estado, o sea, claro, se vería limitado su poder, pero como cuando estábamos en el patrón oro, ¿no? Tampoco veo yo una diferencia en ese caso tan grande. Sí, claro, pero volver, o sea, que de ir de un paso de menos poder a, de más poder a menos, es raro que los estados hagan eso. No, entonces se resistirían a ello con todo lo que pudieran. Entonces, sí, pero que lo que quiero decir es que no pone, ese escenario no pondría ni muchísimo menos en riesgo la existencia del Estado ni nada. No significa necesariamente el fin del Estado, pero sí que significa una gran pérdida de poder que dudo que estén dispuestos a permitirla, o por lo menos sin una pelea, así que allí sí que veo un claro problema. Luego, la posible ventaja que le veo es eso, es a la institucionalización de Bitcoin y a que puedan funcionar, pues, lo que yo he defendido en muchas ocasiones, que es exchanges como Binance que utilicen, bueno, que emitan crédito en Bitcoin, sus monetarios, todo eso, y con eso, pues, el Bitcoin estabilizaría más el valor y funcionaría mejor como dinero y todo. Entonces, eso sí que es una parte positiva que la veo. Y de nuevo, idóneamente sería sin Estado, pero aún habiendo Estado podría funcionar de nuevo como una especie de vuelta al patrón oro, pero al patrón Bitcoin. Es decir, repitiendo ese
ese sistema. Y para ello, pues sí, haría falta que, por lo menos mientras haya estado, haría falta que los bancos operarían con KYC, claro. No tengo tan claro que hiciera falta, pero lo harían seguramente. Hombre, el Estado les obligaría, eso está claro. Sí. Y luego sí que es verdad que, como el comentario que nos has puesto antes va un poco en contra de la filosofía original de Bitcoin, yo siempre lo digo, yo sé que lo que yo digo va un poco en contra de la filosofía de Cyberpunk y eso de, no your keys, no your coins, o sea, si no tienes las claves no es tu dinero, privacidad y todo eso. Sí, pero si por otro lado esa parte de la filosofía está muy bien, pero si tú lo que quieres es que Bitcoin se convierta en dinero, necesitas, o por lo menos de la manera que yo lo veo, necesitas esta parte. Entonces, sin esa parte no vas a llegar a estabilizar el valor de Bitcoin, no se va a poder hacer, no va a poder funcionar. Eso al final sería, pues si Bitcoin es como el oro, ¿no? Bueno, algunos dicen que es mejor que el oro. Bueno, tú puedes tener oro escondido, que no quieras que nadie sepa que lo tienes por si vienen mal dadas. Luego es verdad que, como comentaba Alberto, el oro es más fácilmente confiscable aunque lo tengas escondido, pero bueno, obviando esa cuestión, y luego puedes tener otro oro integrado dentro del sistema financiero funcionando. Sí. ¿no? Eso siempre lo que yo defiendo. Yo digo, pero sí, con mi modelo tú puedes operar si no quieres meterte en ambos ámbitos, claro. Claro, si no quieres operarte, y de hecho yo te lo recomendaría, ¿no? Tener algo de Bitcoin fuera del sistema, fuera de los exchanges, lo que sea, pero es al igual que recomendarías tener oro, si estuviéramos en el patrón oro, fuera. Pero lo que yo digo es, lo que yo le digo a esta gente, bueno, cuando he debatido con esto con otros bitcoiners, les digo, oye, pero entended que quien quiera, para mucha gente le va a dar mucha comodidad tener estos sustitutos, la liquidez que te van a dar y todo, entonces... No sé, sí, o lo que decía Alberto, que es algo muy, muy razonable, ¿no? Si al final si tienes un patrimonio muy grande inmovilizado en Bitcoin y quieres obtener un crédito sobre él para poder ir gastando, por ejemplo, porque es que si no, vale, es cierto que durante los últimos años Bitcoin se ha revalorizado mucho y por tanto no hay un coste de oportunidad muy grande de haber invertido en Bitcoin porque cada vez tu patrimonio es más alto, pero llegará un momento, esto no puede seguir indefinidamente, en el que el valor de Bitcoin se estabilizará. Entonces, si tú tienes, no sé, imagínate que tienes todo tu patrimonio y llegas a tener, no sé, 5 o 10 millones de euros en Bitcoin y lo tienes ahí y no te renta nada. Eso tiene un coste de oportunidad muy grande, salvo que puedas, no sé, movilizarlo de alguna manera, pues pedir un crédito contra él. Pero claro, para eso es verdad que necesitarás destaparlo en alguna medida, ¿no? Alberto. Yo quería decir que en cuanto al Bitcoin registrado sí que hay un riesgo para los gobiernos. A ver, es un poco más... sí. Pero sí que es un riesgo y es que en estos días que se empieza a hablar un poco de represión financiera, de tratar de, digamos, de dirigir a la gente o a la inversión hacia el bono estatal en un momento en el que pues, los bonos de los gobiernos no están no tienen tanta demanda, pues se empieza a hablar eso de represión fiscal, de tratar de represión financiera, mejor dicho, represión financiera, de tratar de eso, de enviar a gente a los bonos, y entonces una manera de hacer eso, por ejemplo, es pues metiendo impuestos a ganancias de otros tipos de activos. Y claro, en este sentido, por ejemplo, con Bitcoin tienes una situación en la que si el Estado llega y dice, vale, yo acepto Bitcoin, pero como sé que es un activo que vais a tener y que se va a revalorizar, lo que sea, pues sobre esto os voy a meter un impuesto sobre ganancias no realizadas, incluso, como se ha comenzado a comentar, de, no sé, 25, 30%, 40% de lo que ganáis o de lo que tengáis ganado, aún sin haber vendido, pues sería impuesto. Y eso con Bitcoin es un poco más difícil porque no es, claro, si te pasas demasiado con los impuestos, a la persona que se ve grabada por ellos ya le empieza a surgir un poco más la tentación de decir, bueno, pues el Bitcoin me lo mando a otro sitio y me voy y ya está. Y con otros activos no es tan fácil. Con la bolsa, si lo tienes comprado normalmente, ¿no?, a través de un broker, no es tan fácil. Con las inmobiliarias no es tan fácil. Entonces, digamos que Bitcoin sí que te da esa posibilidad de tú poder al menos tener un poquito más de apalancamiento frente al Estado si el Estado se pone muy intenso a la hora de tratar de grabarte las ganancias y así, pues eso, tratar de imponer más en represión financiera. Y en ese sentido sí que incluso las registradas pues imponen un poquito más de respeto.